Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde que tú nos regalas. Bendecimos tu nombre. Queremos presentarnos delante de ti con nuestro corazón humillado, con nuestra alma postrada, reconociendo tu majestad, tu poder, tu gracia, tu misericordia, que tú eres Dios santo. Y reconocemos también nuestra condición delante de ti. Te rogamos, Señor, que nos recibas sobre la base de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, que es la que nos hace aceptos. Y permítenos poder estar también ante ti, para aprender a mirar como tú miras, aprender a ver como tú ves. Que nosotros a veces miramos las cosas desde nuestra perspectiva y nos hace falta verla desde tu perspectiva. Y esto no lo podremos lograr siendo ociosos, sino buscando tu rostro, sino teniendo, Señor, una relación íntima contigo. Ayúdanos por tu Espíritu. Ayúdanos a entender la voluntad que tienes para nosotros revelada a través de tu palabra. El apartar este tiempo, el apartar estos minutos cada día para estudiar tu palabra. Igualmente todos mis hermanos que sacan el tiempo, se conectan. Yo los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Ayúdanos en esta hora. Aleluya. Bueno, vamos a retomar nuestros pasos, como siempre lo digo, de nuestra enseñanza. Y estamos en el capítulo 3 y habíamos quedado en el verso 7 y voy a leer desde el verso 7 hasta el verso 13 y vamos a considerar esta tarde estos versículos, este pasaje. Dice la palabra del Señor: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, Johnny Sánchez, este varón, hermano y amigo que está por allá en el país europeo de Francia, se conecta. Mil bendiciones. Saludo a la iglesia cristiana, mi amigo fiel, y a mi pastora Luz Miriam Ochoa, también que se conecta a esta hora. Mil bendiciones. Gloria al Señor. Ok, entremos en materia. También debo decir que, hermanos, estas enseñanzas no decimos todo lo que hay en el texto. Es decir, hay cosas aplicativas, pero que vienen bien en un sermón para la iglesia, vienen bien para, digamos, para una predicación, pero estamos en un estudio y estamos sacando las cosas más relevantes, las que consideramos debemos entender, porque más adelante se van a engranar con otros conceptos bíblicos e incluso nos sirve para engranar con doctrinas bíblicas importantes, fundamentales. La doctrina, por ejemplo, del ser humano, la doctrina de antropología, que es una de las materias que vamos a dar en el seminario, es muy, muy indispensable conocer
y saber qué ocurrió y cuáles fueron los cambios que ocurrieron en el ser humano a partir del pecado en Edén. Y estos cambios que han afectado, digamos así, la personalidad, la espiritualidad y aún la materialidad o la corporeidad del ser humano ha venido siendo afectado, por supuesto, y este fenómeno, al ser estudiado, sirve como portal, como puerta de ingreso a las materias fundamentales o a las doctrinas fundamentales. Estamos hablando de doctrinas fundamentales para distinguir de las doctrinas generales. ¿Cuáles son las doctrinas generales? Aquellas que no afectan en nada nuestra salvación. Aquellas que no afectan en nada el entendimiento de nuestra salvación y de nuestra vida eterna. Amén. Entonces tú puedes tener un concepto escatológico, que escatología es otra doctrina. Tú puedes tener un concepto escatológico postmilenial. Tú puedes tener un concepto premilenial. Tú puedes pensar que el Señor Jesucristo viene antes de la gran tribulación, o puedes pensar que Cristo viene durante la gran tribulación, otros que Cristo viene después de la gran tribulación, pero eso no nos separa de la vida eterna. Esos conceptos, esos distintos conceptos no nos van a afectar la vida eterna, no nos afectan la vida eterna. Pero hay cosas y hay doctrinas de las que si las entendemos mal y las predicamos mal o las enseñamos mal, sí afecta nuestro concepto de salvación, por lo tanto también la salvación. Por eso hay congregaciones en donde asisten personas que piensan que son salvas, pero que no lo son. ¿Y por qué no son salvas? Porque no han tenido una conversión genuina. Quizás repitieron una oración de fe, pero no se ha tenido el entendimiento de la seriedad de la salvación. Y por esto son personas que por un tiempo van, asisten, se aprenden las canciones, aprenden a orar, pero después se apartan y van para el mundo y así. O sea, son personas que realmente no han tenido una conversión. Y sencillamente no han tenido la claridad porque no se les ha enseñado esa doctrina fundamental. El hecho de que haya personas que apostaten de la fe también es por razón de una defección o defecciones de las doctrinas fundamentales. El mal entendimiento sobre la habitación del Espíritu Santo, por ejemplo, el mal entendimiento sobre el bautismo del Espíritu Santo, el mal entendimiento sobre los dones del Espíritu Santo pueden llegar a afectar a la hora de ministrar sobre personas que no son salvas, y que estas personas pueden llegar a tener una percepción equivocada de la salvación respecto a lo que observan de nosotros y los dones que Dios nos ha dado, por mal entendimiento. Entonces el conocimiento es fundamental. Estoy diciendo todo esto, mis amados hermanos, porque el conocimiento es algo que el hombre debía alcanzar. ¿Qué conocimiento? El conocimiento del bien y del mal. Así era que se iba a saber que ellos estaban maduros, pero ellos tenían la vida eterna. Dios diseñó a Adán, a Eva, para que vivieran por siempre, para que no perdieran la vida. Y les hizo así, de esa forma, para que ellos tuvieran el tiempo necesario de ir creciendo y desarrollándose hasta alcanzar el nivel de la realidad total. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Recuerden, hay 3 niveles de realidad. La realidad absoluta, que es la realidad más alta y en cuya realidad nadie puede ingresar, porque esto le pertenece solo a Dios en su esencia infinita. Nadie absolutamente siquiera puede dar un atisbo a esa realidad absoluta. Pero hay una realidad total, que es la segunda en nivel, pues una realidad superior, que es la realidad espiritual. Y está la realidad relativa, que es en la que nosotros vivimos. Este es el nivel de realidad en la que nosotros vivimos, lo que percibimos, lo que vemos a través de nuestros sentidos, percibimos a través de nuestros sentidos, oímos, vemos, gustamos, olemos, palpamos. Y ahí es como definimos nosotros nuestra realidad, y esta realidad es relativa, pero detrás de todo lo que percibimos
subyacen unas energías que tienen origen espiritual y que nosotros, por estar acostumbrados a lo físico, desconocemos. Lo intuimos, el ser humano desde la antigüedad, las civilizaciones más antiguas sobre la faz de la tierra siempre han tenido la intuición y la necesidad, porque hay un vacío en el ser humano por naturaleza, de creer en alguien superior. Siempre las culturas más antiguas. ¿Y por qué ha habido esa necesidad? Porque el ser humano pecó y quedó desprovisto de la gloria de Dios, destituido de la gloria de Dios, y desde entonces en su fuero más íntimo el ser humano busca eso. Pero como el ser humano en la antigüedad no tenía un documento de revelación escrita como lo tenemos nosotros, es decir, nosotros somos una generación privilegiada, hermano, porque tenemos ese documento de revelación escrita y en ella conocemos quién es Dios, dónde está, cómo llegar a conocerle, cómo llegar a adorarle, cómo llegar a agradarle, qué cosas le agradan, qué cosas le desagradan. Todo eso está revelado aquí. El hombre primitivo, el hombre antiguo, al no tener un documento como esto, tenía otros medios de revelación, como por ejemplo la naturaleza y el mismo recurso de Dios que Dios le dio al hombre, que es la razón y la ley que escribió en sus corazones. Eso está en Romanos capítulo 1. Dios escribió su ley en el corazón de todos los hombres, desde el comienzo, hermanos, desde que Adán pecó, esa ley quedó escrita en el corazón. Por eso el hombre tiene siempre la inclinación. Los más materialistas, que se apegan de forma agresiva a la materia y que esperan que todo tenga una explicación tangible, científica, para poder, digamos, aceptar esa información, y como la información acerca de Dios no es una información que se pueda comprobar de forma tangible y palpable, sino por la fe, entonces ellos descartan esa existencia, pero ellos de todas formas, por ser seres humanos, tienen la ley de Dios escrita en sus corazones y tienen la misma necesidad de creer en algo, bien sea en la ciencia y divinizan la ciencia, bien sea el poder, bien sea el dinero, en algo deben creer y estimar como superior, y están en la búsqueda de eso. Bien, entonces, hermanos queridos, el conocimiento es algo que el ser humano perdió en el Edén, lo obtuvo por la forma inapropiada, de la forma inadecuada, y lo obtuvo de forma abrupta. Entonces, esto trajo estragos en la naturaleza humana. Adán y Eva tenían la vida eterna. Ellos eran niños, almáticamente hablando y espiritualmente hablando, y ellos necesitaban desarrollarse, pero como tenían la vida eterna, ¿qué afán? Lo tenían todo. El árbol del conocimiento del bien y del mal estaba ahí en medio para recordarles la meta que ellos tenían que alcanzar. Y aquí en este pasaje vamos a ver cómo Dios, más específicamente el Verbo de Dios, se manifestaba, venía como una teofanía, visitaba al hombre, caminaba, se paseaba por el huerto, visitaba al hombre, hablaba con el hombre. Entonces el hombre era constantemente confrontado por su Creador cuando se aparecía en el huerto, porque él venía decir desde su reino, desde el monte, venía hasta el huerto, visitaba al hombre, y el hombre sabía que tenía una meta por cumplir. Entonces, la oferta satánica lo que le dice es: no tienes que esperar tanto tiempo, no tienes que pasar el proceso para llegar a tu madurez, para conocer el bien y el mal. Tú puedes conocer el bien y el mal de una vez, y además de eso, pues vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios porque vas a tener el conocimiento de la realidad total. Y ahí es donde luego dice el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y atención, dice, y conocieron. ¿Se da cuenta? Esto del conocimiento fue adquirido por ellos, pero de forma abrupta, y voy a tratar de explicarlo.
Cuando dice que los ojos de ellos se abrieron, ¿qué quiere decir? ¿Será que ellos en el Edén eran ciegos? ¿O a qué se está refiriendo? Por supuesto que no eran ciegos, porque ellos eran humanidad perfecta. Saludo aquí a Freddy Mauricio Hernández, bendiciones, a John Barrios también. No, ellos no eran ciegos, no. Aquí nos está queriendo decir algo más. Lo que nos está queriendo decir es que ellos, al tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que hizo este fruto fue proporcionarles, otra vez digo, de manera brusca, abrupta, la apertura de la visión hacia la realidad total. Entonces, ya lo dije en un video anterior, ¿qué es la realidad total? Por ejemplo, la realidad total nos dice que los elementos que son invisibles a la vista humana, por el hecho de que sean invisibles a la vista humana, no significa que no existan. Por ejemplo, el oxígeno es algo que no podemos ver, pero existe. Y no solamente el oxígeno, sino otras formas de gases. No son visibles, pero se pueden percibir a través del olfato. Se puede, de hecho, nuestro organismo biológico debe agradecerle mucho a este elemento invisible que es el oxígeno. Ahora bien, entonces, dentro de lo que es la materia, que sí es visible, nosotros podemos ver la materia porque sencillamente la luz rebota en esa materia y llega a nuestros ojos. Y entonces a través de la luz logramos dimensionar el espacio, logramos dimensionar medidas y todas estas cosas, incluso calcular pesos, gracias a la luz. Y la luz, ustedes saben, la luz al ser refractada, es decir, al pasar a través de un prisma y al ser descompuesta, se van a ver todos los colores de la luz, que son los mismos que se ven en el arco iris. Y esos colores lo que son rangos de energía. Por ejemplo, el azul, el color azul, es una onda de luz rápida, es decir, de luz, las ondas son cortas y es muy intensa la energía del azul. En cambio, el rojo tiene una onda larga y no es tan intensa la energía, es de baja energía. Por ser de baja energía, los colores rojos, los colores naranjas, nos dan una percepción de melancolía. De hecho, cuando tú pones, y eso lo saben los publicistas, cuando tú pones un aviso de comidas, tú tienes un negocio de comidas y el aviso debe ir con letras o debe ir con colores rojos y amarillos. Juntar estos dos colores hacen que el cerebro inmediatamente haga que sintamos hambre. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque los publicistas han estudiado esto y ellos saben, gracias a estudios científicos neurológicos, que los colores son energías que nosotros percibimos y que crean sensaciones en nosotros. De manera que esto todo ocurre en nuestra realidad, ¿qué? Relativa. Pero en la realidad total ya no veríamos los colores, sino que veríamos la energía como tal de esos colores. Ejemplo, una hoja de un árbol es comúnmente de color verde. En la realidad total, la hoja es de todos los colores menos verde. Otra cosa que nos ha enseñado la ciencia de la física. La física nos dice que la materia, sea cual sea, la hoja de un árbol, esta camisa que tengo yo, la pared que está detrás, el pergamino que está aquí, todo lo que tenga un color es porque esa materia absorbe todo el rango de la gama de colores de la luz, pero hay un color que esa materia no absorbe,
sino que la devuelve, la rebota. Y ese color que la materia rebota, que no recibe, que no absorbe, sino que rebota, es el color que vemos. O sea, esta camisa es en la realidad total de todos los colores menos de rojo. El rojo es el color que esta materia, esos hilos con que fueron fabricados esta camisa, rebota el color rojo y es lo que podemos percibir. O sea, nosotros percibimos solo una fracción de la realidad total, no la realidad total. ¿Qué ocurrió entonces? Permítame que se me quedaba algo en el tintero. Es por eso que los espíritus, los ángeles, incluso los demonios, que también son ángeles pero caídos, ellos ven las energías de los colores. Cuando yo me pongo esta camisa de color rojo, es un color semejante al color de la sangre. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue a salir de Egipto, en la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos, ocurre que el Señor ordena que las familias de Israel, cada una tome un cordero y que lo sacrifique, que recolecte la sangre del cordero en un lebrillo, es decir, en un balde de madera, y que con un hisopo apliquen la sangre en los postes y en el dintel de las puertas. No era en la fachada de las casas de los hijos de Israel en Egipto, sino en el dintel y en los postes de las puertas. Esos postes y ese dintel eran hechos en madera. Y ustedes saben que la sangre recién vertida tiene un color rojo, pero cuando se seca se oscurece, se torna marrón, oscura, casi negra. A la medianoche fue que el ángel de la muerte pasó por Egipto. La muerte es un ángel y es un ángel caído. No es independiente a la soberanía de Dios, está sujeta a la autoridad y a la soberanía de Dios. Y ahora más que nunca, porque Cristo tiene las llaves del Hades y de la muerte, por lo tanto Cristo decide quién muere y cuándo. Entonces sabemos también que la muerte es un ángel caído, porque en Apocalipsis dice que la muerte será echada al lago que arde con fuego y azufre. Y el ángel de la muerte pasó a la medianoche por Egipto, matando a todos los primogénitos de Egipto, menos en donde veía la sangre. Pregunta, si a la medianoche en Egipto no había alumbrado público, la sangre no fue aplicada en las fachadas de las casas, sino en los postes y en el dintel, ya se había secado, a la medianoche se habría secado la sangre, se camuflaría el color de la sangre con la madera de ese marco de la puerta. Entonces, ¿cómo hizo el ángel de la muerte para distinguir en qué casa había sangre y en qué casa no? Porque ellos no ven los colores como nosotros los vemos. Nosotros vemos solo una fracción de la realidad total. Los demonios y los ángeles ven la realidad total porque ellos pertenecen al mundo espiritual y en el mundo espiritual se vive la realidad total. Es por eso que ellos pueden pasar por portales. Y es por eso que a Juan en Apocalipsis se le hizo estar en un portal de esos, en un portal dimensional. Él estuvo, dice, vi una puerta abierta en el cielo y se me dijo, sube acá. Y él estuvo en la puerta y se mantuvo ahí durante toda la revelación del Apocalipsis. A veces veía las visiones celestiales y a veces las terrenales. Estaba en la puerta dimensional. Él podía ver las dos dimensiones. La dimensión espiritual y la dimensión física, terrenal. Él podía ver la realidad, parte de la realidad total, y veía la realidad relativa. Entonces, hermanos, los espíritus ven la realidad total. ¿Qué fue lo que ocurrió con Adán y Eva cuando se dice y se le abrieron los ojos? Pues que pudieron ver por un momento, y gracias a Dios que los cubrió, gracias a Dios que les hizo pieles para cubrirlos y para restablecerles en la realidad relativa, porque por eso Adán, cuando le pregunta al Señor ¿dónde estás?, él responde, estuve escondido porque tuve miedo. No dice tuve vergüenza porque estaba desnudo. No, yo vi que estaba desnudo y tuve miedo.
Y ya vimos que esa palabra desnudo tiene que ver con la exposición, está expuesto. Entonces él lo que vio fue la exposición. Ellos vieron la exposición de todas las cosas, incluso ellos mismos. O sea, si pudiéramos ver nosotros la realidad total, hermanos, por ejemplo, en las noches, cuando tú extiendes la cama para irte a dormir y que tú quieres ver las sábanas para acostarte a dormir, en vez de ver sábanas, tú vieses millones y millones de ácaros, que son animalitos que existen en todos los colchones, en todas las almohadas, por muy bien aseados que seamos. Esos animalitos existen, se alimentan de nuestra piel y eso nosotros no los vemos, son microscópicos. Pero si pudiéramos tener acceso a la realidad total, veríamos los ácaros. Él veía a su esposa como su torrente sanguíneo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todo veía su sistema respiratorio, su sistema óseo, una visión como por la de Superman y más allá, porque podía ver incluso hasta el nivel atómico. Esto le produjo miedo al hombre. Ellos se vieron totalmente desnudos. ¿Cuál fue su primera reacción? Tomaron hojas de higuera y se dieron cuenta, eso tampoco sirve. ¿Qué hicieron? Se escondieron detrás de los árboles del huerto. Y aquí viene otra cosa. Cuando dice el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Es que Dios se paseaba en el huerto. Otra vez, se manifestaba, tenía una teofanía. Una teofanía es una aparición de Dios en el plano físico, en el plano material. Él se materializa. Vamos a tener un ejemplo de esto. Hay varios en la Biblia, pero vamos a poner un testigo bíblico de esto. Eso está en el capítulo 32 de Génesis. Aquí es cuando Jacob ya sale de la casa de Labán, de su suegro, va regreso a la casa de su padre, pero él sabe que Esaú había hecho una promesa, había hecho un juramento, que mientras su papá viviera, él no iba a hacer nada, pero cuando se muriera su papá, él iba a matar a Jacob por haberle robado la primogenitura. Y de hecho Jacob huyó de Esaú por esa circunstancia. Pero ahora pasaron los años, ahora va de regreso, él ya lleva mujeres, lleva hijos, ha prosperado, Dios lo ha bendecido y él tiene temor de encontrarse con su hermano. Él no sabe qué va a ocurrir, él está en vela, él no puede dormir. Entonces voy a leer el capítulo 32, verso 22. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, porque todavía no había nacido Benjamín, y pasó el vado de Jaboc. Era un arroyo, una quebradita, un arroyito. Por aquí en los llanos le dicen un cañito. Y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. La intención de Jacob era hacer 2 campamentos. Entonces él iba a dejar sus criados y sus cosas en un lado y parte de sus cosas en el otro lado, con sus mujeres, con sus hijos, para que si Esaú atacaba a uno de los 2 campamentos, él pudiera rescatar algo de eso. Verso 24 dice: así quedó Jacob solo. Él hizo pasar a sus mujeres, hijos el arroyo, y él quedó solo de este lado del arroyo. Y dice: y luchó con él un varón. Aquí no dice un ángel, sino un varón. Ya nos vamos a dar cuenta más adelante que se trata del ángel de Jehová, es decir, del verbo de Dios, del Hijo antes de encarnarse. En estos tiempos todavía Jesús no se encarnaba, no tomaba cuerpo humano. Entonces, ¿cómo se aparecía? Como ángel de Jehová. En una de las categorías más bajas de los ángeles, que son los que tienen la facultad de materializarse, tienen la facultad de tomar cuerpos humanos,
y por eso él se aparecía como ángel de Jehová, que era como aparecer como un varón. No se imagine que él luchó con un ángel que tenía sus dos alas hermosas, no. Dice aquí, luchó con él un varón. Todavía no dice ángel de Jehová, no dice Dios, no dice, pero nos vamos a dar cuenta después. Voy a seguir leyendo. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, ¿por qué no podía con él? Si era Dios. Porque Dios cuando lucha con el hombre se rebaja a su nivel. Por eso cuando tú lees en el Nuevo Testamento, que dice, el Espíritu de Dios convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo, qué está esperando el Espíritu Santo? ¿Por qué no convence de una vez al mundo? ¿Cuál es el problema? Él es Dios. Porque para Él convencer al mundo, Él tiene que bajar al nivel humano para pelear con el hombre. Usando los términos aquí del pasaje de Jacob, para lidiar con el hombre. Él no va a pelear como Dios, porque sería, perdónenme la expresión, que es una expresión vulgar, sería pelea de tigre con burro amarrado. Él viene a nuestro nivel, se baja a nuestro nivel y pretende el Señor que en ese nivel convencernos. Él necesita que nosotros creamos. Él necesita que nosotros le amemos por voluntad propia. No por algo sobrenatural, porque nos maravillaremos por lo sobrenatural, pero eso nos va a pasar. Porque somos emocionales. Nos causa emoción. Yo me acuerdo, por ejemplo, hermanos, en el 2004 cuando se estrenó esta película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y se estrenó, y por allá no sé si fue en los Estados Unidos que hubo la noticia, en pleno estreno, una señora que sufría del corazón no aguantó ver las escenas y le dio un infarto y ahí quedó, murió. Se reportó la muerte de una señora en el estreno de esa película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, porque las escenas pues impactaban. Han pasado los años y todos los años la pasan por la televisión en la Semana Santa y ya uno ve la película y ya no impacta igual. Al principio maravillaba, al principio impactaba, pero nosotros los seres humanos tenemos algo que se llama el espíritu de la familiaridad. Le perdemos el respeto a eso. Y entonces, si Dios se manifestara con sus maravillas, le pasó al pueblo de Israel. Nosotros somos grandes críticos del pueblo de Israel, que Dios derramó sus maravillas en Egipto, derramó plagas, los sacó de Egipto de una forma extraordinaria, les abrió el mar rojo, pasaron al otro lado en seco, les llovía maná todos los días, de la roca brotaba agua y hasta el final los hijos de Israel murmuraban contra el Señor. Y uno dice, ¿qué corazones tan duros? No, hermano, así es el corazón del ser humano, de todos nosotros, es así. Nuestro corazón es así, podemos ver las maravillas de Dios. Entonces, esa premisa que hay, ay, si yo viera una paloma, si yo viera una luz, si se me apareciera un ángel y me diera un mensaje, ay, yo sí creería, ay, sí creería. No, eso es una premisa falsa, hermano. De hecho, ¿saben lo que le dijo el padre Abraham al rico que estaba en el infierno? Le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, en otras palabras, si usted no le cree a la Biblia, si usted no le cree a la palabra de Dios, hermano, ni aun cuando se levantare uno de los muertos se convencerá. Voy a seguir leyendo, hermanos, aquí en Génesis capítulo 32. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje, no lo golpeó, sino lo tocó de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Esto fue una demostración de poder de parte de este varón que luchaba con Jacob.
Solamente tocó el encaje, el muslo, y se desencajó. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, y sigue diciendo que es el varón. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. ¿Cómo así? ¿No estaba luchando con un varón? Sí, Dios manifestado como varón, luchando cuerpo a cuerpo, al mismo nivel con Jacob. Es más, la persistencia, el ruego, la rogativa de Jacob, porque no era solo sostenerse, agarrarse del varón, no te suelto hasta que no me bendigas, no era solo eso, sino el clamor que tenía ahí, no tengo tiempo para meterme ahí, era el clamor de Jacob, el grito de Jacob, bendíceme, bendíceme. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Y has vencido. Entonces Jacob preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Verso 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios manifestado como varón. Presenté este testigo bíblico para expresar, para decir que en el verso 8 del capítulo 3 de Génesis dice, oyeron los dos, Adán y Eva, la voz de Jehová. O sea, ¿cuál es la voz de Jehová? ¿Cuál es la palabra de Jehová? El verbo de Dios. Es la palabra de Dios. El verbo de Dios que se paseaba en el huerto. Claro que Moisés no va a usar la palabra verbo porque esa palabra se cocinó en el tiempo intertestamentario y luego la usó por primera vez Juan en su evangelio y vuelve y lo usa en Apocalipsis. Entonces él no va a decir y se paseaba el verbo de Dios. Dice, paseaba la voz de Jehová. La palabra de Dios era la que se paseaba, o sea, el Hijo de Dios, Jesucristo, antes de encarnarse, se paseaba en el huerto como hombre, al aire del día. ¿Y por qué se paseaba? Porque era que él le había delegado a Adán que él tenía que labrar el huerto y guardarlo. Es decir, tenía que pasear, tenía que vigilar. ¿Y cómo iba a aprender él a vigilar? ¿Quién le iba a enseñar? Dios. Siempre es en la relación con Dios que crecemos. Cada cosa que Dios nos dice y que nosotros obedecemos, vamos creciendo, hermanos. ¿Cómo vamos creciendo nosotros? Obedeciendo a la palabra de Dios. Lo mismo era con Adán. Adán, vas a guardar el huerto. Señor, ¿cómo lo hago? Ven, yo te enseño. Así hizo el Señor Jesús, ya cuando se encarnó y estuvo con sus discípulos, Él decía, vea, miren cómo lo hago yo, ahora vayan ustedes y háganlo. ¿Se acuerdan que les dijo, aquí os doy potestad? Vaya para que prediquen, vayan a las aldeas, vayan, les doy potestad, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Les doy autoridad sobre escorpiones y serpientes y sobre toda fuerza del mal. Y dice que después ellos llegaron con gozo diciendo, Señor, Señor, los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Él les había dado potestad de echar fuera demonios, de sanar gente, porque primero ellos vieron cómo lo hacía el Señor y después ellos fueron de dos en dos a hacerlo. Con Adán era lo mismo. Entonces, él para aprender a guardar el huerto tenía que caminar, dominarlo, por así decirlo. ¿Quién le iba a enseñar? El Señor. El Señor le enseñó. Ahora viene otra vez el Señor paseándose por el huerto al aire del día. Y entonces, ¿cuál fue la reacción? Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y yo le voy a sugerir a usted en esta tarde
que esos árboles entre los cuales ellos se escondieron fueron los dos árboles, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Porque ellos acaban de comer de la fruta prohibida. La primera reacción al abrírsele sus ojos y al tener ese miedo, la primera reacción fue coger de las hojas de higuera y taparse. Y taparse. Y entonces cuando ellos se tapan, ven que es insuficiente y además escuchan que viene el Señor paseándose, se esconden. Ellos no iban a tener la pretensión de esconderse de un Dios omnipresente. Ellos todavía no habían aprendido sobre la omnipresencia de Dios, lo tenían que ir aprendiendo poco a poco mientras crecieran. El Señor se les aparecía para que ellos fueran entendiendo y relacionándose con Dios. Poco a poco, a medida que ellos iban creciendo, Dios se les iba manifestando en otros grados. Esto fue aprovechado por la serpiente, que también se aparece a Eva como varón y le habla. Entonces, ahora ellos escondidos pretenden esconderse porque ven una presencia física de Dios, una manifestación, una teofanía. Y entonces se esconden detrás de esos dos árboles. Los árboles que estaban en medio del huerto, ellos se esconden. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esto no denota ignorancia de parte del Señor. Por supuesto que el Señor sabía dónde estaban. Sabían lo que habían hecho. La pregunta es hecha para que Adán tenga conciencia, despierte su conciencia. ¿Cuál es tu posición ahora? ¿Sabes en dónde estás tú ahora? ¿Sabes cuál es tu posición ahora? Yo creo que esa pregunta retumba y ha retumbado a través de los siglos y milenios hasta nosotros. Hoy, cuando leemos esta pregunta, debemos también despertar nuestra conciencia. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra posición en el Señor Jesucristo? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Qué estamos haciendo por el llamado de Dios? ¿Qué estamos haciendo por la obra de Dios? El Señor nos dio dones. ¿Qué estamos haciendo con esos dones? ¿Nos estamos preparando? ¿Nos estamos preparando? ¿Conocemos los tiempos en los que estamos, hermano? ¿Cuál es nuestra posición en Dios en este tiempo? Es así de sencilla la pregunta. No era porque el Señor ignorara dónde estaba Adán. Era para que Adán dijera: Dios mío, yo ahora ¿dónde estoy? ¿Qué hice? Y que por supuesto, él sabía que no se podía ocultar del Señor. Y tuvo que salir, pero aquí hay algo extraordinario. Estos dos árboles, entre los que se escondieron, porque ahí dice entre. Nótese, voy a volver a leer verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles, es decir, entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Entre esos árboles estaban ahí. Esto es muy interesante porque luego el Mesías, el Señor Jesucristo, es el que esconde tras de él esos árboles, representados en los dos maderos que se cruzaron para formar la cruz. El árbol de la vida está representado por el madero que va vertical en la conexión, porque el árbol de la vida es lo que nos conecta con el Padre, lo que nos conecta con Dios. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que había servido para la caída del hombre, que estaba en un nivel abajo, ahora el Señor eleva ese árbol hasta la cabeza para que allí quedara al nivel de la cabeza, el conocimiento quedara al nivel de la cabeza. El Señor fue clavado a esos maderos, sus manos clavadas al conocimiento, por así decirlo, y sus pies, que eran los que caminaban para dominar, quedaron clavados a la vida, escondiendo esos maderos tras de sí. El principal actor de todo esto, de toda la historia de la humanidad, de la peor circunstancia de la humanidad, que fue la caída en el Edén, la victoria, el protagonista, el capitán de todo esto es Jesucristo.
Esto es un testimonio maravilloso que da Génesis, hermanos queridos. El Señor es el que reconcilia ahora todas las cosas y reúne todas las cosas. Él es el que reúne todas las cosas. Verso 10. Y él respondió, o sea, Adán, oí tu voz en el huerto, o sea, tu palabra, y tuve miedo. No dice tuve vergüenza, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. No sé qué es esta realidad de que de un momento a otro todo cambió y ya no sé qué hacer. Y el Señor le dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Otra vez, miren, ¿lo han notado ustedes cuando Dios habla con el hombre? Que el Señor habla preguntando, ¿por qué será? Otra vez, ya lo dijimos, para despertar nuestra conciencia. Para despertar nuestra conciencia. Y entonces el verso 12 dice, el hombre respondió, aquí hemos criticado a Adán hasta la saciedad. Adán, cobarde, no aceptó su responsabilidad, se ocultó, se justificó, se ocultó tras su mujer. Pero yo pregunto, ¿estaba diciendo Adán alguna mentira? ¿Dijo Adán alguna mentira? Si él ya había comido el fruto igual que ella, comió así como ella, él estuvo dispuesto a morir con ella, ¿iba él a mentir? Él dijo la verdad. Y dijo, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. En ninguna parte vemos al Señor reprochando esta actitud de Adán. Adán, tú sí eres cobarde, ¿no? Sin vergüenza. No obstante, el juicio que se dictamina sobre Adán, que lo vamos a ver con la ayuda del Señor mañana, el Señor le dice que el juicio le viene es por haber oído la voz de su mujer, en vez de haber oído la voz de Dios. Y no es porque no se pueda oír o escuchar a la esposa, a la mujer, no, todo lo contrario, hay que oírla. Ellas, ya lo dijimos, son más sensitivas y más intuitivas que nosotros. De hecho, el Señor mismo le recomendó milenios después a Abraham que oyera todo cuanto Sara, su mujer, le decía. Entonces no es que no se pueda oír a la mujer, sino que lo que no se debe hacer es seguir lo que la mujer dice cuando va contrario a la voluntad de Dios. Entonces, pero eso lo vamos a ver mañana. Entonces dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Cuál fue la reacción de Dios? Versículo número 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Otra vez, estas preguntas no son por ignorancia del Señor. Venga, ¿qué fue lo que pasó? Explíqueme. No, está diciendo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Tienes conciencia de lo que has hecho? Y ella no responde con mentiras, ella responde con la verdad. No es que se esté escudando en la serpiente, ella responde con la verdad. Lo sucedido así fue. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Claro que ella había podido intuir que en el momento que estaba hablando con la serpiente, lo que la serpiente le dijo era un engaño. Pero ella ya había franqueado sus sentidos y había visto al árbol. ¿Saben qué fue lo que más vio Eva del árbol?
¿Qué fue lo que más le llamó la atención del árbol? Vamos a ir. Verso 6, capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué fue lo que más vio? El bien, lo bueno. Entonces saben que cuando la Biblia habla de el misterio de la iniquidad, cuando habla de la apostasía, usted no se imagine la apostasía entrando abruptamente a la escena de la humanidad o de la iglesia, porque la apostasía entra muchas veces a la iglesia, entra en herejías y detrás de las herejías entran apostasías. No va a venir a romper abruptamente, sino que se disfraza de bueno, se disfraza del bien para engañar a los que no conocen a Dios. La apostasía es descarada y presenta sus otras caras, porque tiene varias caras. Pero a los que conocen la palabra del Señor, la apostasía entra disfrazada de bueno, de bondad, de verdad. Escuché hace poco un profeta en una entrevista que le estaban haciendo, y él compartía su experiencia en tiempos de la muerte de Lady Di. Él compartía su experiencia que en el tiempo en que se dio la noticia de la muerte de Lady Di, él comenzó a llorar por Lady Di, lloraba. Y le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué permitiste que esta mujer, que tan buena, porque ella tenía unas fundaciones que ayudaba a niños en África, a niños y a personas víctimas de las llamadas minas quiebrapatas y todas estas cosas, y ella tenía unas fundaciones donde aportaba millones y millones de dólares para beneficencia, y pues tenía esta faceta de bondad, y este hombre de Dios se puso a llorar por ella y a preguntarle a Dios que por qué lo había permitido, por qué permitía la muerte de esta mujer tan buena. Y en medio de su llanto, Dios le dijo a este profeta y le dice: no llores más por ella, porque lo que yo he hecho fue exponer su vergüenza. Dios le dijo que lo que ella proyectaba como bondad, detrás de eso había maldad también. Todo lo que el hombre haga, por bueno que parezca, sin Dios no es bueno. Se esconde algo. Se esconde algo. Hermanos queridos, mis amados hermanos, podemos ser engañados. La Biblia dice, si fuera posible a los escogidos de Dios, si fuera posible, pero los escogidos de Dios hemos sido rodeados de los recursos divinos para que esto no pase, para que esto no acontezca. Estamos en tiempos en los que nosotros también tenemos que rodearnos de esos recursos, echar mano mejor de todos esos recursos de los que Dios nos ha rodeado y comenzar a trabajar para el Señor como Dios quiere que trabajemos. Basta ya de una religión cristiana, de una fe en la fe en vez de la fe en Dios. Basta ya de la teología de la prosperidad. Basta ya de la superstición en las iglesias cristianas. Basta ya de darle más rango al diablo que al poder de Dios. Todas las cosas tienen su equilibrio. ¿En dónde vamos a encontrar su equilibrio? En la bendita y santa palabra de Dios. No desequilibremos el evangelio. Hagamos una protesta formal. ¿Cómo? Yendo a la palabra, estudiando la palabra, esforzándonos por el conocimiento de la palabra del Señor,
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mil bendiciones, mis amados hermanos. Honramos el nombre del Señor porque nos permitió dar toda la clase. No hubo corte de luz. Bendito sea el nombre del Señor. Mañana otra vez. Pienso que mañana será la última transmisión a este horario, 3:45 de la tarde. Un abrazo para todos y los bendigo.